Perfecto. Queridos hermanos, buenas tardes, buenas noches. Nuevamente es un gusto para mí, como todos los martes, como estos casi 40 martes que hemos tenido clases, un poco más, eh, poder estar aquí trayendo estas enseñanzas, estos mensajes y estas maneras de poder entender la Biblia de una manera más adecuada. Siempre dándole gracias al Señor por darnos esta oportunidad, porque nos está formando a cada uno de nosotros. Vamos a dar gracias al Señor, como siempre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre bueno, queremos darte gracias, Señor, por en este día, por esta oportunidad de estar acá. Gracias, Señor, porque nos sigues instruyendo, porque sigues abriendo nuestra mente y nuestro corazón. Permítenos seguir comprendiendo tus enseñanzas, Señor, por medio del evangelista Lucas. Permítenos entender, comprender, vivirte, Señor, para poder cambiar nuestra vida, para poder cambiar nuestro sentido de la vida. Todo esto, Padre, las intenciones de nuestro corazón, las de mis hermanos, los hermanos que no pueden estar de manera directa, pero que lo verán después la grabación, te pido por ellos también. Entonces lo ponemos en tus manos para que lo transformes según tu voluntad. A ti que eres digno de honra, gloria y majestad por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Voy a compartir pantalla entonces. Entonces, como les decía, hermanos, ya nos hemos adentrado bastantito en esto que ha sido la Biblia, ya casi 40 clases que hemos avanzado, hemos caminado. Seguro, como decía un maestro, nadie de los que hemos estado en estos cursos, en los que hemos estado tomando clases ha salido, dice un maestro, ha salido ileso. O sea, de alguna u otra manera nos han hecho pensar, nos hacen meditar, nos hacen reflexionar. Yo creo que es ahí donde está el secreto de poder adentrarnos a esto, que nos desacomode un poco para poder acomodar todo esto que el Señor tiene para nosotros. Hemos estado avanzando con los evangelios, hemos ya venido con Marcos, hemos avanzado con Mateo y hoy vamos a ver la última clase del Evangelio de Lucas. Hoy terminamos el ciclo, como que dice este año. Regresaríamos probablemente como por el 9 o 10 de enero para tomar dos clases que nos harán falta, tal vez que son unas peculiaridades que creo yo que son importantes ver. Yo voy a analizar esta situación, si no, pues entramos con Juan. Yo creo que el Evangelio de Juan, es bueno terminar el Evangelio de Lucas ahorita porque el Evangelio de Juan hay que quitarse el chip de los tres evangelios para poder entrar, porque es totalmente diferente a los tres evangelios, es otro Jesús, es otra realidad a la cual nos tenemos que adentrar y fascinante, a mí de lo que más me gusta el Evangelio de Juan. Entonces, el esquema de la clase de hoy, como les dije, las últimas dos, vamos a ver las características literarias, que como ustedes ya saben, esto es común en nosotros, ver características. Una vez que encontramos la estructura, nos vamos a la característica literaria y después nos vamos a la teología. ¿Para qué? Para poder saber qué quiso decir el autor en los evangelios y en base a eso, ver qué cosas, qué cambios hizo y poder sacar nosotros nuestra propia teología. Dentro de las características literarias, ya la clase pasada habíamos hecho un análisis de todas posiblemente las escenas en las cuales Lucas son muy personales de Lucas, que no aparecen en Mateo, no aparecen en Marcos. Hicimos un recorrido toda la clase pasada de eso, vimos los relatos de la infancia, vimos por qué los estudiosos creen que fue escrito los relatos de la infancia, mirábamos esa lucha que se tenía en las primeras comunidades cristianas con las comunidades de Juan el Bautista. Eso lo veremos más marcadamente porque Lucas no es tan agresivo como lo es como lo es Juan el Evangelista. Juan el Evangelista, el prólogo, que es un prólogo eminentemente cristológico, arremete contra Juan el Bautista, arremete fuerte y duramente contra Juan el Bautista. Entonces, en los evangelios es bien interesante cuando hacemos estos estudios porque podemos ver esas riñas, ver esas disputas y ver esos enfrentamientos entre los primeros cristianos, que pues son normales. Hoy vamos a ver, como les dije, las características literarias. La primera gran característica literaria que tiene el Evangelio de Lucas es, que ya lo hemos mencionado mucho, es que Lucas se presenta como un gran historiador. En su prólogo lo dice, que él va a investigar y va a traer a nosotros los hechos más veraces. Y esto cuando hemos visto el historiador, no es que Lucas sea un historiador,
Lucas investiga para ver los hechos históricos y poder hacer teología. A Lucas no le interesa lo que le cuenten. Lucas lo que necesita es lo que me cuentan, lo voy a verificar y yo lo voy a hacer teología, voy a llevar la buena nueva. Yo les decía en aquel momento que cuánto de eso nos hace falta a nosotros. Poder darnos cuenta, poder cimentar nuestra fe en hechos históricos. ¿Y por qué decimos que Lucas es un historiador? Porque Lucas quiere conectar la historia de Jesús con la historia del mundo. Estos pasajes probablemente ustedes los han leído y han de decir, ¿para qué me puede servir estos pasajes? Pero Lucas tiene una intencionalidad y es mostrar que Jesús es un personaje histórico y no solo de fe. Recordemos que Lucas se dirige a una comunidad griega y los griegos acostumbrados a una mitología, o sea, a unas leyendas de dioses que no han existido, sino que han sido mitología, puros mitos. Jesús quiere mostrar, Lucas quiere mostrar que Jesús no es de ese tipo. Jesús es un personaje histórico, el cual viene a traernos una buena noticia, un mensaje de fe. Y no como lo fue Zeus, como lo fue Prometeo, como lo fue Hades, todos estos dioses de la mitología griega. Es por eso que Lucas necesita cimentar a Jesús, cimentar la enseñanza de Jesús en un punto histórico. Tal vez a Lucas, a Marcos y a Mateo no era tan importante porque pues ellos estaban en ambientes más cercanos, pero Lucas que se dirige a estas comunidades más filosóficas, más estoicas, entonces necesita poder cimentar a Jesús. Es por eso que, por ejemplo, cuando Pablo está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, recordemos que es la obra lucana la que se analiza, entonces se puede agarrar pasajes de Hechos de los Apóstoles. Dice Pablo, le dice al procurador Festo que lo que pasó a Jesús son hechos muy conocidos por la historia humana. Entonces dice el texto, excelentísimo Festo, estas son cosas verdaderas y sensatas. Y el rey Agripa debe de conocerlas muy bien, pues estas cosas no han sucedido en un rincón, para mostrar de que lo que le pasó a Jesús no fue en una aldea cualquiera, pues fue en Jerusalén y han sido hechos muy conocidos por toda la gente. Lucas quiere decir que los hechos de la vida de Jesús son indiscutibles, pues se basan en lo que todos conocemos. Yo decía hace un momento, para Marcos, Mateo y Lucas, lo que ellos cuentan lo que ellos cuentan podía haber sucedido en un rincón debido al poco interés de la historia contemporánea. Entonces, es por eso que Lucas quiere mostrar de que la historia de Jesús es conocida por todos, por eso Lucas hace un esfuerzo de situar los sucesos de la vida en la historia del mundo. Esto es lo que ya vamos a ver unos pasajes ahorita en los cuales Lucas empieza a decir Jesús nació en el tiempo del emperador tal y que no sé qué, y uno dice, ¿para qué me sirve? Pero es para esto, para mostrarnos cómo Lucas quiere mostrar a Jesús dentro de la historia. Primero lo hace con los discípulos de Maús, este pasaje que solo Lucas tiene, cuando, cuando van caminando y Jesús se les pone a la par y ellos pues no lo reconocen, y le preguntan a los discípulos, ¿eres tú el único extranjero que no se ha enterado de lo que ha pasado en Jerusalén? O sea, nadie, eres tú el único, le dicen. Como diciendo, aquí todos los extranjeros, todo el que ha venido a Jerusalén, que ha sido una fiesta de Pascua, recordemos que era cuando llegaba la mayor cantidad de gente a Jerusalén, todos sabían lo que había pasado, menos este extranjero. Entonces, mostrando de como diciendo, o sea, esto fue tan real que todo el mundo se dio cuenta. Para Lucas, toda la historia de Jesús sucedió a la vista de la historia universal. Para demostrarlo, esto Lucas lo que hace es en tres momentos de su evangelio muestra a Jesús en los grandes contextos, haciendo un paralelismo con las grandes figuras de la historia. Y vamos a analizar ahorita la primera, que es el evangelio en Lucas capítulo 1, verso 5, cuando nace Juan el Bautista. Y miren lo que dice. Hubo en los tiempos de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías. Cuando menciona Herodes, rey de Judea, ya sabemos de, de quién nos está hablando, es del rey Herodes, un rey famosísimo, un monumento de rey, un constructor a nivel macro mundial, de los constructores más grandes que ha tenido la antigüedad.
mostrando que Jesús es parte de ese proceso de la historia. Por eso es que decimos que Jesús no nació en el año cero, como le hemos explicado, sino que probablemente Jesús nació en el año 6, para contarnos de que Herodes nace en el 37, gobierna entre el 37 y muere entre el 4 antes de Cristo. Entonces nos muestra primero para conectarnos muestra a Jesús con el rey Herodes para conectarlo con la historia de Judea. Luego, en Lucas 2, en el verso 1 y 2, cuando nace Jesús, miren lo que dice. Sucedió por aquellos días un edicto de César Augusto, ordenando que se empadronase todo el mundo. Este primer empadronamiento tuvo lugar siendo gobernador de Siria, Quirino. Primero nos amarra con César Augusto. O sea, César Augusto fue eh, uno de fue el primer gran gobernador del Imperio Romano. Octavio Augusto fue con el que ya empezó el imperio. Antes era república, después empieza imperio. Gracias a Octavio, a Octavio Augusto lo que le debemos es el mes de agosto, porque Julio César, que fue el primero, él puso el nombre de Julio, su nombre, entonces cuando él muere y ya Octavio Augusto agarra el imperio, él dice si Julio pudo poner su nombre, yo también pone el mío, entonces a él le debemos el mes de agosto. Entonces cuando él agarra a César Augusto, Octavio Augusto, porque César era el nombre era el sinónimo en latín del rey. Entonces lo que está haciendo es relacionarlo con la historia de Roma. Y cuando habla de Quirino, lo hace para unificar con la historia de Siria, solo que aquí sabemos que Lucas cometió un error. Quirino gobernó Siria en el año 6 y 7 después de Cristo, y no antes, como dice en el nacimiento de Jesús. Lucas hace este trabajo para poder mandar a José y a María a Belén. Es por esa sencilla razón que pone Quirino, para poder mostrar que gracias a ese censo, José y María tuvieron que ir a Belén y ahí es donde nació Jesús. Hoy sabemos que pues, Jesús nació en Nazaret, no nació en Belén, pero es por eso que pone Quirino y por eso Lucas se equivoca. Hoy los anales de la historia nos muestran que Quirino gobernó entre el año 6 y 7 después de Cristo. Y es ahí donde cuando pudo haber hecho el censo. Entonces, pero lo que quiere Lucas más que todo es mostrar a Jesús relacionado con esos tres grandes personajes de la historia. Otro pasaje que nos muestra, que este es un pasaje bastante grande y en el que nos muestra un montón de cosas, es Lucas 3 del 1 al 2. Miren lo que dice el siguiente. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato procurador de Judea, Herodes tetrarca de Galilea, Filipo su hermano tetrarca de Iturea y de Traconítida, y Lisania, tetrarca de Abilene, en el sumo sacerdocio de Anás y Caifás, fue dirigida la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Ahorita que hemos hablado, ustedes ya más o menos saben que todo esto lo quiere amarrar con la historia. Pero cuando leemos el pasaje de la Biblia, el capítulo 3, decimos, ¿y por qué metió tanto procurador, tanto gobernador? Primero, Tiberio César, el segundo emperador de Roma, entre el año 14 y 37. Esto es para relacionar a Jesús con la historia de Roma. Luego dice, el prefecto, ahí es un error mío, no es perfecto, es prefecto de Judea entre el año 26 y 37, sabemos que fue Poncio Pilato, fue el quinto prefecto de Judea. ¿Qué es un prefecto? Esto ya lo explicamos en las clases de introducción al Nuevo Testamento. Cuando Herodes el Grande muere, Herodes era el rey Herodes. Herodes Antipas no puede ser rey Herodes. ¿Por qué? Porque cuando Herodes el Grande muere, su provincia, o sea, todo lo que él manejaba, se dividió en varias partes. Una parte la agarró el tetrarca Herodes. Cuando se habla del tetrarca Herodes es Herodes Antipas, o sea, su hijo. Otro era Herodes Filipo. En Judea la había agarrado uno de los hermanos, que era sumamente sádico. Entonces vino Roma, que se me fue el nombre ahorita, vino Roma, quitó a este hermano, a este hijo de Herodes, y puso al prefecto Poncio Pilato. Es por eso que solo en el Evangelio de Lucas, nos muestra, y nos muestra que, lo vimos la clase pasada, de que cuando van a justiciar a Jesús, Poncio Pilato se da cuenta de que Galileo.
Y al ser Galileo, quien tenía que juzgarlo era Herodes Antipas. Es por eso que lo manda donde Herodes. A Herodes le hace un montón de preguntas. Pero Jesús no contesta. Herodes se lo devuelve a Poncio y le dice, juzgalo vos. Pero es porque Lucas no quiere pasarse algo de la historia y mostrar a Jesús que era de Galilea, por lo cual él tenía que ser juzgado por el que manejaba Galilea, que en este caso era Herodes Antipas. Y para esto usa al prefecto de Judea, Poncio Pilato, para relacionarlo con la historia de Judea. Luego tenemos a Herodes y a Filipo, que era el tetrarca de Galilea, es el que les estoy hablando. Filipo era el tetrarca de Iturea, que era la parte más al norte de Galilea. Herodes Antipas era quien manejaba y manejó entre el año 4 antes de Cristo al 37 después de Cristo. Este es el Herodes que decapita a Juan el Bautista, por ejemplo, pues, el que nos muestra el Evangelio. Esto para relacionarlo con la historia de Galilea. Luego viene Lisanias, que era el tetrarca de Iturea, entre el año 4 al 34, entre 4 antes de Cristo al 34, que era otra de las provincias de las grandes del rey Herodes, que con la muerte este tetrarca lo agarró, que era para relacionarlo con la historia traconítida. Luego viene Abilene, que era una tetrarquía que estaba en Siria, pero no ha habido, no sabemos quién era ese tetrarca. O sea, no se sabe, pues. Se sabe dónde estaba Abilene, que estaba en la antigua Siria, pero no se sabe quién era el que la gobernaba. Entonces ahí es desconocido. Y cuando agarra al sumo sacerdote Anás, es para mostrarlo, es para relacionarlo con la historia de Jerusalén. Este sí, realmente estuvo en ese tiempo. Entonces vemos al sacerdote Anás en el año 6 y el año 15 después de Cristo. Pero si se fijan, Lucas aquí la vuelve también a equivocarse porque agarra a Anás, que era un sacerdote que estuvo entre el 6 y el 15 después de Cristo. Y aquí está hablando del tiempo cuando Juan el Bautista pudo predicar, que probablemente fue en el año 25 al 27 después de Cristo. Otro que agarra es el sacerdote Caifás, que este sí ya es más, hechos más reales, que son del 18 al 36, en ese lapso de tiempo es donde pudo haber predicado Juan el Bautista y el tiempo de Jesús, que casualmente Caifás es uno de los que entrega a Jesús. Esto lo relacionando con la historia de Jerusalén. Como hemos visto en este texto, Lucas lo que hace es mostrar que Jesús fue un personaje histórico y que no hay fundamento para dudar en él. ¿Cuál es el propósito? Mostrar que Jesús no es Zeus, no es Hades, no es Diana, no es ninguno de esos personajes creados en la mitología, sino que Jesús, el Hijo de Dios, es un personaje que anduvo en la tierra caminando con todos los discípulos, con todo el mundo de su tiempo. Pero es por esa razón que lo hace, por eso Lucas es un gran historiador con el cual, con esta historia después hace teología. Entonces, lo que les decía, Lucas no es un historiador, no pretende ser un historiador, sino un teólogo. Lucas es conocido como el teólogo de la historia. ¿Por qué? Porque lo que hemos visto, agarra de la historia, quiere relacionar a Jesús con la historia para mostrar que Jesús realmente existió, que los hechos que se han contado de Jesús realmente sucedieron y no como lo que sucede con la mitología griega. Recordemos siempre esto, la idea a la cual se dirige Lucas, la comunidad de Lucas, la comunidad griega, a la cual estaban acostumbrados a todas esas divinidades mágicas, pues, cosmológicas y todas estas cuestiones de leyendas. Y entonces Lucas quiere mostrar que Jesús no es de esos. Para Lucas, la finalidad de la historia de Jesús siempre va a ser la salvación. Esto es un tema importantísimo en Lucas. Hoy vamos a aprender un montón de cosas nuevas, créanmelo, que por eso es el cierre de Lucas, que a mí me parece espectacular la idea, poder mostrar cuál es la salvación para Lucas. Aparte que Lucas es un historiador, quiere mostrar que la finalidad de toda la historia de Jesús ha sido la salvación. ¿Y cuál es la salvación? Para Lucas, la salvación es la liberación de los hombres de todo mal físico, moral, económico, político y natural. Repito, ¿cuál es la salvación para Lucas? La liberación de todos los hombres de mal físico, moral, económico, político y natural.
Esto es hermosísimo en este evangelio. Solo este evangelio muestra a Jesús de esta manera y hoy lo vamos a ver. Para Lucas la salvación comenzó con la venida de Jesús. Ojo, Lucas no es de los religiosos que andan diciendo la salvación la vamos a ganar cuando nos muramos y cuando nos hagamos 30.000 Padres Nuestros y 70.000 Ave Marías y las indulgencias plenarias. No, para Lucas la salvación comenzó con Jesús. No hay que esperar una segunda salvación. La salvación para Lucas comienza con Jesús y eso lo muestra en todo su evangelio y eso lo vamos a ver también. Aparentemente Lucas no espera una segunda venida y ese es el tema que me queda pendiente de explicarles a ustedes, el significado del perdón en Lucas. Yo lo prediqué en su día para medio, se los voy a mandar para que más o menos vean qué es lo que les quiero mostrar, pero para Lucas, que Jesús pueda perdonar los pecados es porque ya no hay que esperar más. La salvación está aquí y ahora. Que Jesús pueda decir, como le dice el paralítico, te perdono los pecados cuando solo Dios podía hacer eso, es para mostrar que ya no hay más que esperar. La segunda venida de Jesús ya se dio y la salvación comenzó con Jesús, continúa con Jesús y se hace latente en el día a día. Y eso a mí me parece fabuloso. Solo Lucas muestra esas cuestiones así. Para Lucas la salvación es hoy. Miren lo que hace cuando Jesús, cuando los ángeles van a contar a los pastores en Lucas 2:11 de que le dicen, alégrate porque hoy ha nacido un Salvador. Miren, cuando está en la sinagoga, la primera vez que Jesús habla en el Evangelio de Lucas, que es en el capítulo 4 verso 21 cuando está leyendo el rollo de Isaías, ¿qué es lo que dice al final? Hoy se ha cumplido la escritura, no mañana, hoy la salvación es hoy. Lucas 5:26, hoy hemos visto cosas increíbles. Hoy hemos visto cosas increíbles. Lucas 19:9, cuando está con Saqueo, que Saqueo va a comer lo vamos a analizar más adelante ese pasaje, cuando Saqueo va a comer con Jesús y después de que le dice, después de tener ese encuentro personal con Jesús, le dice, lo que he robado lo devolveré y si a alguien le he robado voy a devolverle hasta 4 veces. Lo que Jesús le dice es, hoy ha llegado la salvación a esta casa, hoy. O sea, para Lucas la salvación es hoy y se muestra latente en cada acción que hacemos. Cada vez que perdonamos, cada vez que devolvemos algo que no es de nosotros, que nos hemos robado, cada vez que sanamos a alguien, cada vez que lo escuchamos, cada vez que damos un vaso de agua fresca, está llegando la salvación según la mentalidad de Lucas, que a mí me parece espectacular. Lucas 23:43 le dijo cuando le dice el otro, el mal llamado ladrón bueno, que le dice que lo perdone y le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. La salvación para Lucas, hermanos, y eso es un mensaje que se tiene que escuchar por todas partes, es hoy, no mañana, no cuando me muera, no una especie de lotería, es hoy. Otra de las cosas que hace Lucas en estos recursos literarios, en estos géneros literarios, es que Lucas, igual que Mateo, pues nosotros nunca le vamos a terminar de dar las gracias a que a que Marcos sea el primer evangelio, porque gracias a eso hemos podido ver cómo Mateo han cambiado cosas en Marcos y cómo Lucas también lo hace. Por cuestiones de tiempo, probablemente no voy a poder desarrollarlas todas, pero sí les voy a dejar los textos para tarea, para que ustedes puedan irse a la Biblia, confrontar los textos y ustedes ver, esta palabra es una palabra violenta, obviamente por eso la quita. O esta palabra, cuando vayamos más adelante y veamos cómo quita los aspectos humanos de Jesús, aquí le quita que se enoja. Y entonces ya ustedes, eso facilita hasta para la predicación. A Lucas no le agradan las escenas violentas. Lucas tiene un auditorio al cual probablemente el auditorio de Lucas era un auditorio muy violento y muchas divisiones. Es por eso, es de la única manera que se entiende el Pablo del Hechos de los Apóstoles, un Pablo que era mansito, un Pablo que era dulcito, que caía bien en todas las comunidades, un Pablo que mantenía unida todo, un Pablo que luchaba por la unidad, totalmente diferente al Pablo de las cartas. La única razón es porque la comunidad de Pablo probablemente era muy violenta o porque el Imperio Romano generaba demasiada violencia. Esto es importante y cada vez que vemos un evangelista, vemos cómo ellos hacen del evangelio una buena nueva.
para su comunidad, para las necesidades de su comunidad, para las necesidades de su gente. Probablemente habían normas y doctrinas en aquel momento, a ellos no les interesa, lo que les interesa es traer el mensaje de la salvación y convertirlo en una buena nueva para su comunidad y en base a las necesidades de su comunidad. Esto nos ha costado entenderlo a todos los cristianos probablemente. Ya hay muchas comunidades, yo creo que la nuestra es una de las privilegiadas que entiende las necesidades de su comunidad y desde ahí se mueve. Yo me fijo en muchas comunidades de la renovación, el mismo manual, el mismo panfleto, las mismas reuniones, y digo yo, ¿será que todas las comunidades serán iguales? Pues, caso diferente que nosotros no lo vivimos, pero pues tengo amigos en todos lados y ellos me dicen, y el tema que vamos a dar es tal, y todas las comunidades dando el mismo tema. Y digo yo, ¿será que no se fijan en las necesidades de su comunidad? Yo no recuerdo desde hace cuánto no miramos ese temario. Pues por lo mismo, por las necesidades que las comunidades tienen necesidades diferentes. Y esto es importante poderlo hacer. Cuando Jesús excluye escenas de violencia, lo excluye con dos personajes. Recordemos que para Lucas tiene que mostrar dos personajes. Primero Juan el Bautista y después Jesús. Lo excluye con Juan el Bautista, reitero, y con el mismo Jesús. Vamos a vernos ahorita lo que es la muerte de Juan el Bautista. Este hecho, en la última clase yo les voy a entregar también una página donde descargo todas esas imágenes bonitas que al final sirven mucho para presentación. Son gratis, las encuentra gratis uno ahí en la web. Cuando uno se va al Evangelio de Marcos, en el capítulo 6, se lo voy a ir leyendo, Marcos 6, del 17 al 29, nos encontramos la muerte de Juan el Bautista. Dice, se lo voy a leer yo y después vamos a ir pasando ahí ciertas imágenes. Muerte del Bautista, verso 17, capítulo 6. Isquero dice, al enterarse Herodes comentó, seguro que aquel Juan a quien yo decapité. Es que Herodes había ordenado prender a Juan y que la habían encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, con quien Herodes se había casado. Porque Juan decía, Herodes, no te es permitido tener la mujer de tu hermano. Herodías le aborrecía y quería matarle, pero no podía, pues Herodes temía a Juan. Sabía que era un hombre justo y santo, y lo protegía. Cuando le oía hablar quedaba muy perplejo, y le escuchaban con gusto. Pero llegó el día oportuno, cuando Herodes en una ocasión de su cumpleaños dio un banquete a sus magnates, a los tribunos y a los principales de Galilea. ¿Ven lo que les digo? Herodes Antipas, tetrarca de Galilea. Entró la hija de la misma Herodías, que danzó y gustó mucho a Herodes y a los comensales. El rey entonces dijo a la muchacha, ahí Lucas se equivoca porque Herodes no es rey, pídeme lo que quieras y te lo daré. Incluso le juro, te daré lo que me pidas hasta la mitad de mi reino. Sale la muchacha y le pregunta a su madre, ¿qué quieres que pida? Ella respondió, la cabeza de Juan el Bautista. Entrando al punto de apresuradamente, a donde estaba el rey, le pidió, quiero que ahora mismo me traigas en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se llenó de tristeza, pero no quiso desairarla a causa del juramento de los comensales. Así que mandó al instante a uno de sus guardias con la orden de traer la cabeza de Juan. El guardia fue, lo decapitó en la cárcel, trajo su cabeza en una bandeja y se lo dio a la muchacha, que a su vez se le entregó a su madre. Al enterarse el discípulo, vinieron a recoger su cadáver y le dieron sepultura. Este pasaje, que lo encontramos en Marcos, aquí lo vamos narrando cómo Herodías se enojaba porque Juan el Bautista le decía, pues no puedes, a Herodes Antipas, no puedes estar con la mujer de tu hermano, porque según la ley judía, podía la ley de levirato quedarse con la mujer si se había muerto el esposo. Pero en este caso, lo que pasó fue que Herodes, de tanto ir a Iturrea, de tanto ir a visitar a su hermano, encendió la llama y esta mujer, que era avariciosa, pues prefirió estar con Antipas, que era casi rey, que era un tetrarca, a estar con su hermano, que no era nadie, pues, con el hermano de Herodes. Entonces, se vino con el rey. Entonces, esa denuncia Juan se la hacía. Hasta que llegó el momento, dice el texto, cuando Herodes hizo
una reunión, estaban todos los comensales, estaban todos los principales de Galilea, y entonces esta muchacha mandó a su hija. Y uno dice, ¿cómo es posible que una cipota, que una mujer haga esto? Porque la imagen nos muestra una mujer, pero el texto griego lo que nos muestra es una niña de unos 12 a 13 años, una adolescente de unos 12 a 13 años, que se fue a danzar. Recordemos que a los 14 en el tiempo judío se casaban. Entonces se fue a bailar y conquistó tanto a Herodes y a los comensales que Herodes le propuso que pidiera lo que quisiera, enfrente de todos, pues. Entonces, esta muchachita es la única manera que, viendo que es una muchita, le va a preguntar a su madre, ¿qué puedo pedir? Y pues es tanto el punto que la madre le dice, tráeme la cabeza de Juan el Bautista. ¿Para qué le puede servir a la muchacha? Para nada. Pero como era una orden de la mamá, lo hizo. Este se llenó de luto y de tristeza, pero para no desairarla, mandó al justiciero y le trajeron la cabeza de Juan el Bautista a la señora. La señora alegre, ahí se acabó la vida de Juan el Bautista. Históricamente hablando, sabemos que Juan el Bautista murió por Herodes, pero no de esta manera. Probablemente Herodes, para evitar, porque los evangelios dicen que Juan el Bautista levantaba multitudes, todo Judea lo iba a ver, dicen los evangelios. Probablemente ellos pensaron que se iba a convertir y como todas las personas que querían estar en contra del gobierno se iban al desierto a crear sus propios campos de campaña para empezar a atacar. Entonces Juan el Bautista, predicando en el desierto, lo que hizo fue apresarlo y lo mató. Pero este pasaje en el cual Juan el Bautista es decapitado, donde probablemente es la muerte de las muertes más horribles que hay en la Biblia. ¿Por qué? Porque por la avaricia de una mujer, por el, por el alcoholismo de un hombre. Este hombre, bueno, este gran profeta muere. Lucas no lo pone. O sea, así de sencillo. Lucas no lo pone porque muestra cómo muere Juan el Bautista. Y recordemos que Lucas lo que menos le interesa es denigrar a Juan el Bautista. Marcos no le interesa, ni Mateo, ellos sí, pero Lucas lo elimina. En esto de las características literarias seguimos de cómo excluye escenas de violencia. Eso es con Juan el Bautista. Si nos vamos a la parte de Jesús y nos vamos antes de la pasión, en Marcos 9:42, cuando Jesús está reunido con sus discípulos, miren lo que dice Marcos. Y el que se escandalice de uno de estos pequeños, mejor le es que se ponga al cuello una de esas piedras de molino que mueven los asnos y que se eche al mar. Y si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela. Más vale que entres manco en la vida que con las dos manos ir a la ajena, al fuego de la ajena que no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecado, córtalo. Más vale que entres cojo en la vida que con los dos pies ser arrojado a la ajena. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo. Más te vale que entres con un solo ojo al reino que con los dos ojos seas arrojados a la ajena. Miren lo que dice Lucas. Dijo a sus discípulos, es imposible que no vengan escándalos, pero hay de aquí, hay de aquel por quien viene, hay de aquel por quien viene, más le vale que se ponga una soga al cuello, una piedra de molino y se arroje al mar, que escandalice a uno de estos pequeños. Lucas eliminó cortarse la mano, cortarse el pie, sacarse el ojo y solo dejó la parte que a él le interesa. Lucas lo que está mostrando es quitando las escenas de violencia. Recordemos, Lucas no le interesa llevar violencia a su comunidad. Esto sucede también cuando Jesús está ya en los capítulos finales del capítulo 11 de Marcos, cuando él está sacando los cambistas y toda esta gente comercial del templo, los comerciantes del templo. Miren cómo dice. Llega a Jerusalén y ojo, este pasaje está en los 4 evangelios. Llega a Jerusalén y entrando al templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y a los que compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y los puestos de los vendedores de palomas y no permitía que nadie transportara cosas por el templo. Y les enseñaba diciendo, no está escrito mi casa será llamada casa de oración para todas las gentes, pero vosotros la tenéis como casa de bandidos. Miren lo que hace Lucas. Entrando al templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían, diciéndole, está escrito mi casa es casa de oración, pero vosotros vosotros la han hecho cueva de bandidos. Nada de que le volcó las mesas, de que echó a la gente, de que andaba a los lados, nada, nada, nada de eso. El Jesús de Lucas es un Jesús sin violencia,
Es un Jesús que puede controlar sus sentimientos, como lo vamos a ver más adelante. Lucas no le interesa llevar violencia a su comunidad. En este que es el beso de Judas, Marcos dice, todavía estaba hablando cuando de pronto se presentó Judas, uno de los 12, acompañado de un grupo con espadas y palos, de parte de los sumos sacerdotes, de los escribas y de los ancianos. Él que le iba a entregar les había dado esta contraseña. A quien yo dé un beso, ese es. Prendedle y llévalo a cautela. Nada más al llegar se le acercó a él y le dijo, Rabí, y le dio un beso. Este que es el beso de la traición de Judas, miren lo que hace Lucas. Todavía estaba hablando cuando se presentó un grupo, el llamado Judas, uno de los 12, iba el primero, y se acercó a Jesús para darle un beso. Ojo, miren lo que hace Jesús. Jesús le dijo, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre, pero no le des el beso. Para Lucas, estos gestos no los puede tener la comunidad. En el siguiente pasaje, que es cuando apresan a Jesús, que viene uno de los discípulos de Jesús, saca una espada y le corta la oreja. Al otro, miren lo que dice Marco. Uno de los presentes sacando la espada hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Muerta la lora. Miren lo que dice Lucas. Y uno de ellos hirió al sirviente del sumo sacerdote y le llevó la oreja derecha. Pero Jesús dijo, dejad, basta ya, y tocando la oreja se la curó. Solo el Jesús de Lucas cura la oreja del siervo. ¿Por qué? Porque lo que no quiere mostrar es violencia. Cuando está con los sumos sacerdotes, miren lo que dice Marcos 14. El sumo sacerdote se rasga las túnicas y dice, ¿qué necesidad tenemos ya de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Todos juzgaron es reo de muerte. Miren lo que hace Lucas. Dijeron ellos, ¿qué necesidad tenemos ya de testigos? Pues nosotros mismos lo hemos oído de su propia boca. Se quita el rasgarse la vestidura. El rasgarse la vestidura hoy nos parece chiste, pero en el tiempo de Jesús era un término sumamente duro. ¿Por qué? Porque la ropa era parte íntegra del ser humano, era parte esencial de la dignidad del ser humano. Rasgarse las vestiduras, es decir, yo me rasgo por dentro con una cólera, con una rabia. Entonces ellos hacían en ese simbolismo, rasgarse las vestiduras es que estaban demasiado molestos, que estaban enardidos, colerizados y que no les daba más. Pues Lucas lo quita, no le interesa a Lucas mostrar esa parte. En la pasión, Marcos 14:65. Algunos, ojo, algunos se pusieron a escupirle, le cubrían la cara y le daban bofetadas mientras le decían, adivina. Y los criados le recibieron a golpes. Miren lo que dice Lucas. Los hombres que le tenían preso se burlaban de él y lo golpeaban. Y cubriéndole con un velo le preguntaban, adivina, ¿quién es el que te ha pegado? Y le insultaban diciéndole otras tantas cosas, pero ninguno le escupe, ninguno le daba bofetadas. El Evangelio de Lucas es como la pasión menos violenta. Caso contrario, el Evangelio de Marcos, probablemente Mel Gibson cuando hizo la pasión de Cristo se debe haber basado en el Evangelio de Marcos, porque pues, casi toda la película están machacando al pobre Jesús. Marcos 15:15, Pilato entonces queriendo complacer a la gente, soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarle para que fuera crucificado. Lucas 23:20-25. Si nos vamos a la parte final, Pilato sentenció que se cumpliera su demanda, soltó pues al que habían pedido, el que estaba en la cárcel por motín y asesinato, y a Jesús lo entregó a su voluntad, ¿no? Pero Jesús nunca es azotado por Poncio Pilato. Recordemos también que la comunidad de Lucas está dentro del imperio y entonces no puede poner en mal a Poncio Pilato, es por eso que termina haciendo que Poncio se lave las manos y como que Poncio no es el culpable y todas estas cosas. Y vemos aquí que no lo azota, ni es que Poncio lo manda a crucificar, sino que lo dice, lo soltó y lo entregó a la voluntad de ellos, y ellos fueron los que lo fueron a crucificar. Miren las diferencias en esos relatos, son muy interesantes. Cuando está en la cruz, para Marcos, a Jesús lo crucifican solo. O sea, con los dos bandidos, pero solo. Ahí no hay nadie a la par. Para Lucas, le seguía una gran multitud del pueblo y las mujeres se dolían y se lamentaban por él. Lucas 23:35. Se presenta en el Calvario, no lo insultan como Marcos, sino que lo contemplan asombrados. Lucas 23:48.
todos vuelven arrepentidísimos de corazón que se vienen golpeando el pecho. Para Marcos eso nunca pasa. Lucas 23:49, están presentes todos sus conocidos, entre ellos las mujeres que lo seguían. Lucas nos muestra que Jesús murió acompañado, no en la cruz, pero sí cercano a la cruz, estaba acompañado por todos sus discípulos y por las mujeres que lo seguían. Miren el texto, esos son los textos que ustedes pueden compararlos en casa, en la presentación los van a encontrar, y ahí donde muestra cómo a Jesús lo golpeaban, insultaban, lo crucificaron solo, mientras que Lucas, por, por, por el contrario, pues la pasión de Lucas es la más suave de todos. Cuando Jesús muere, antes de morir, el Evangelio de Marcos nos dice, toma el Salmo 22 y es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Un reclamo a Dios. ¿Por qué me has abandonado? Mientras que el Evangelio de Lucas no le va a reclamar a Dios. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Son dos palabras diferentes. Nosotros estamos acostumbrados a agarrar de los 4 evangelios y decir las 7 palabras de Jesús, pero la verdad es que cada evangelio cuenta pasión, muerte y resurrección de una manera diferente, cada uno con elementos diferentes. Pues sabemos que la comunidad de Lucas no quería que mostrara que Jesús le reclama a Dios, sino que ya Jesús es un poco más divinizado con Marcos. Marcos es el Hijo de Dios, en Lucas es el Hijo de Dios, todavía no llega a ser, no llega a parecerse a Dios como lo vamos a ver en el Evangelio de Juan. Esto es importante, para los sinópticos, Jesús no es Dios. Para los sinópticos, Jesús es el Hijo de Dios. Para Pablo, Jesús es el Hijo de Dios. Es como el Evangelio de Juan, donde comienzan a mostrarse los rasgos de un poder igual a Dios. Y eso da paso a lo que fue el concilio de Nicea, del Constantino, sí, de Nicea, donde ya se empieza a mostrar la Santísima Trinidad. Pero es bueno entender que en los evangelios Jesús no es Dios. Es por eso que aquí le encomienda su espíritu al Padre. Y no le puede reclamar como lo reclama en Marcos. Ahora vamos a pasar a un tema interesantísimo, que es, hemos visto las dos características literarias y en estos minutos que nos quedan vamos a ver lo que es la teología del Evangelio de Lucas. Son ideas similares, como vale siempre recordar, la teología son ideas religiosas de cada autor. Toda persona creyente en Dios tiene su teología, esto valga la pena recordarlo. La persona que cree que porque no va a misa todos los días Dios la va a castigar o que no la va a bendecir, la persona que cree que Dios bendice a unos y maldice a otros, la persona que cree que si no hace tal cosa Dios no está ahí, la persona que cree que es más liberal y que no necesita hacer nada para que Dios esté con él. Todos tenemos una teología, todo el creyente en Dios tenemos una teología y eso es importante conocerlo. Hemos estudiado a Marcos, Mateo y ahora Lucas, y cada uno tiene una manera diferente de presentar a Jesús. Es por esta razón que concluimos que cada evangelista tiene su teología. Para entender la teología de Lucas, como les decía, nos ayuda mucho saber que Lucas le ha copiado a Marcos, por lo cual podemos ver las mejoras que le hace Jesús o las omisiones que le hace Jesús para poder darnos cuenta cómo lo quiere mostrar a su comunidad. Por eso que nos vamos a adentrar en la teología de Lucas. Hay algo que tiene Lucas y es por eso que no me voy a explayar en esto porque el Evangelio de Lucas es muy similar al Evangelio de Mateo que ya analizamos aquella vez. Y es que les molesta la humanidad de Jesús. Les molesta mostrar a un Jesús tan humano. Lucas y Mateo no lo quieren mostrar así, es por eso que lo empiezan a hacer un poco más divino. Y esto lo hacen de diferentes maneras. Lo hacen de 3 maneras y es similar a Mateo. Esto ya para ustedes es un repaso. Lo hacen mediante omisiones y estas omisiones son omitiendo los sentimientos humanos, o sea, cuando Jesús se encoleriza, cuando Jesús siente ira, cuando Jesús ama. Pues hoy, en siglo XXI, para nosotros la fortaleza está en la fragilidad. Es fuerte aquel que se abre con sus sentimientos y que muestra que es frágil y que somos una sociedad media blandengue. A Lucas eso le detesta. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver más adelante, pero se los adelanto. Lucas se dirige a una comunidad griega en la cual el ser un ser estoico o un ser que controla sus emociones es el más fuerte.
esas culturas de que yo controlo mis emociones para que ellos controlen mis pensamientos y mis pensamientos controlen mis acciones y que nada del entorno físico puede moldear mis emociones. A esa cultura se dirige Lucas. Es por eso que Lucas necesita quitar todas esas emociones humanas de Jesús. ¿Por qué? Porque no puede mostrarlo como el hombre estoico o como el hombre que controla sus emociones, sus pensamientos, sus acciones. No lo puede mostrar así. Entonces quita sentimientos humanos, omite ignorancia de Jesús, omite gestos ambiguos como magia, como artes de magia, se recuerdan el éfata y todas estas cosas las omite. Y también rasgos despectivos que tienen contra la persona de Jesús. También otra manera de quitar estos es mediante añadidos. Añade cosas que tal vez el Evangelio de Marcos no tenía, porque mostraban un Jesús bastante humano. Lucas añade cosas para que se vea un Jesús más divino, un Jesús que se controla más él en su totalidad. Y esta parte que es bien importante, que esa sí nos vamos a meter de lleno, es mediante nuevos títulos. Pero, como les dije, Lucas intenta presentar una imagen más elevada de Jesús mediante omisiones y añadidos. Y aquí es donde muestra mediante los sentimientos humanos. Todas las emociones que Jesús aparecía haciendo en Marcos, Lucas las elimina. Incluso emociones positivas como un amor, como compasión, todo ese tipo de cosas. En Lucas aparece la misericordia, pero eso ya es otra situación. La misericordia aparece haciendo 7 acciones. Eso también es para meterse un poco más en eso. Reitero, Lucas escribe para una comunidad griega, cultura helenística. El modelo de hombre está por encima es el que controla todos sus sentimientos, es el que está por encima, al punto de hacerlo desaparecer. Es aquel que ninguna acción externa lo va a controlar. Y si siento ira, la hago desaparecer. Y si siento amor, lo hago desaparecer con tal de poder actuar con la cabeza y no con el corazón. Es por eso que Lucas quita todos esos rasgos muy humanos del Jesús, de Jesús que quiere mostrar él. Acá yo les voy a poner todos los textos. Ustedes, por favor, léanlos en casa, compárenlos, rayenlos, saquen lo que ya hemos hecho en las clases, vean el texto de Marcos y digan, en Marcos 1:40, se enojó mucho, se encolerizó, dice el texto. Y nos vamos a Lucas, que es el paralelo, y ya nos dice se encolerizó, entonces ya lo marcan, y entonces ya eso es un ejercicio para poder predicar pues como hace el padre Fidel Oñoro, que agarra los textos, hace una lección viendo los 3 textos y sacando los elementos que están, que no están. Entonces, esto nos va a ayudar mucho. Por ejemplo, en este caso, Marcos 14:33, en Lucas, pues ustedes búsquenlo, ahí se los dejo para que lo busquen en el paralelo, y si no lo encuentran, pues que no lo tienen. Esos son textos para casa, estos son textos que me gustaría que ustedes pudieran analizar, ver uno por uno, rayar la Biblia, es lo mejor que pueden hacer, rayar la Biblia y decir, ahí, esto no lo tiene Marcos, esto sí lo tiene, esto no lo tiene Lucas, no lo tiene Lucas. Ese tipo de cosas como trabajo. Esto es, como les dije, ya lo vimos en el Evangelio de Mateo, creo que no vale la pena meternos tanto en eso. Igual con la ignorancia de Jesús, cosas que Jesús pregunta como, ¿por qué discuten? Lucas lo mejora y es que Jesús de Lucas ya sabe todas estas cosas. Pero cuando entendemos la finalidad del por qué, todo esto se nos hace fácil y no lo miramos como mal, sino que al contrario lo vemos bien y estamos diciendo, ok, Lucas tiene una finalidad y es mostrar a un Jesús encima de todos los dioses mitológicos de la cultura griega. Por eso tiene que mostrar a un Jesús, primero histórico, que anduvo en la tierra, y un Jesús que controla sus emociones para mostrar que es el hombre perfecto, el hombre, la altura del hombre perfecto. Cuando entendemos estas cosas es más fácil poder comprenderlas. Aquí les dejo los textos para que ustedes puedan ver donde Lucas omite las ignorancias de Jesús. Otro de las cosas son los gestos ambiguos como de mago, cuando le dice éfata o que le eche saliva en los ojos porque miraba como montañas. Todos esos textos aquí se los dejo para que ustedes los puedan analizar en casa. Y hoy sí nos vamos a meter al texto, a lo que me interesa, que es que podamos ver los nuevos títulos que muestra Lucas. Cada evangelio, reitero esto, tiene títulos para mostrar a Jesús primero. Marcos lo presenta como maestro o como rabí. A Marcos le encanta mostrarlo así. Pero como hemos visto a Mateo no. Mateo no quiere llamarlo rabí. ¿Por qué? Recordemos que ya ha pasado el concilio de Yamnia. Ya nos hemos separado de los judíos.
Mencionar maestro o rabí, que era un término judío, Mateo no le parece mucho. ¿Por qué? Porque ya se ha dado la división entre cristianos y judíos. Entonces Mateo prefiere llamarlo el Mesías, que es un término conocido por la comunidad de comunidad judeo-cristiana, y hijo de David también. Lucas no le gusta mucho el título de maestro, tampoco le gusta el título de Mesías, tampoco le gusta el título del rey David. Entonces nos preguntamos, ¿qué título prefiere llamarlo Lucas? Lucas lo llama el Señor, y Lucas lo muestra al Señor desde diferentes facetas. Primero, que la gente que mira a Jesús ya conoce que Él es el Señor. Lucas muestra, en primer lugar, que la gente lo reconoce así. Miren al centurión, aquel que vino y le dijo que le curara a su siervo. Iba Jesús con ellos y estaba ya no lejos de casa, envió un centurión a sus amigos, a unos amigos a decirle, Señor, ojo, el centurión, no te molestes, porque yo no soy digno que entres bajo mi techo. Señor, en palabras del centurión. En el samaritano, también otro le dijo, te seguiré, Señor. Aquellas tres vocaciones aquellos seguidores que rechazan al Señor. Señor, pero déjame antes ir a despedirme de mi casa. Señor, ya lo está poniendo ahí como la gente, que son los primeros que reconocen al Maestro. Aparte de la gente, aparece también el mismo Lucas, lo parece mencionando. Miren cuando Lucas habla de Jesús. Iba Jesús con ellos y estando ya no lejos de casa, envió al centurión a sus amigos a decirle, Señor, no, perdón, eso ya lo tenemos. Aquí está. En la parte, fíjense que creo que me equivoqué aquí en algo. Sí, se me fue aquí. No pude poner la cita donde dice que el mismo Lucas del Señor, pero aquí es cuando Jesús dice que después saliendo Jesús, saliendo el Señor, dice, de donde estaba, mandó a 72 discípulos. El mismo Lucas lo reconoce como el Señor. Y en esa tercera parte, que es cuando los judíos ya sabían cuál era el título del Señor. Recordemos que Señor es un título exclusivamente para Dios, que en hebreo es Adonai, un acento en la I. ¿Por qué? Porque en el tiempo del Imperio Persa, en ese tiempo en el que se hace un Dios altísimo, un Dios que vive en el séptimo cielo, en el cual se empiezan a meter un montón de figuras donde aparecen los demonios. Bueno, que ya lo vimos en una clase cuando les expliqué el tema de los demonios, que es hasta el Imperio Persa para adelante, donde empiezan a aparecer los demonios, este tipo los demonios y los demás dioses del panteón cananeo, es ahí donde empiezan a aparecer. Entonces, es ahí donde la figura de Dios es demasiado alta. Entonces ya no se le puede mencionar Yahvé. Y es donde surge lo que es el pentagrama sagrado, donde aparecen las 5 letras, mostrando el tetragrama, perdón, las 4 letras, mostrando solo los asteriscos. Cada vez que querían mencionar a Yahvé, lo que hacían eran en los textos poner 4 letras. Entonces, cuando la Septuaginta o los 70 ancianos de la cultura helénica quieren traducir las escrituras para el nuevo pueblo que se está helenizando, cuando se encuentran con estas cosas, lo que hacen es colocarle el título que se conocía como solo para Dios, que era Adonai. Entonces, ellos, donde encontraban el nombre de Yahvé o las 4 letras, ponían Adonai. Entonces, ese término de el Señor, que significa centro y rey, el centro de todo y el rey de todo, aparece en esa parte. Entonces, es aquí donde el pueblo judío ya entendía lo que era el Señor. Por eso miren lo que dice Lucas 1:28. Entrando el ángel Gabriel, ojo, el mensajero de Dios, le dijo, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Y era un título utilizado solo para Dios. Lucas 9:61 dijo María, he aquí la esclava del Señor. Cuando Lucas utiliza el término de Señor, lo que está es asemejando a Jesús a Dios, asemejando que Jesús es de condición divina, es superior a un ser humano común y corriente. Ojo, reitero la idea, no lo está igualando, lo está diciendo como que es de condición divina, pero que no ha llegado al punto es más, ni va a llegar al punto de decir que Jesús es Dios, como si lo va a hacer el Evangelio de Juan. Pero Lucas llama a Jesús Señor como algo normal, como alguien que es de cierta condición divina, pero no lo confiesa como una divinidad. Muestra una convicción de trascendencia.
y una cercanía con Dios. Por eso digo, Jesús en los evangelios y en y en Pablo aparece como hijo de Dios. Y así lo cuenta la carta de los Romanos también, capítulo 1, verso del 1 al 7. Todo esto para mostrarnos que Jesús es el Señor. Pero ¿qué otro título le gusta a Lucas? Porque Lucas, como era un investigador, no se puede quedar solo con eso. Eso lo muestra como el Salvador, y es aquí la parte importante de la noche. Para Lucas, el otro título que le pone a Jesús es que Jesús es el Salvador. Es el único evangelista que le da ese título a Jesús. Como título se lo aplica una sola vez, pero a lo largo del evangelio lo termina derivando en un montón de acciones. La única vez que dice es, casualmente hoy la prediqué en Palabra Viva, Lucas 2, 10 del 11, en el que dice, el ángel le dijo, no temáis, pues os anuncio una gran alegría, que lo será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Imagínense, un Salvador, el Salvador, soter en griego, solo utilizada por Lucas para mencionar a Jesús. Pero, yo les digo, solo aparece esa vez, pero a lo largo del Evangelio muestra que Jesús trae la salvación. Entonces, ya hemos definido cuál es la salvación, pero ¿qué salvación trae Jesús a, a la humanidad? No es ir al cielo, perdón que se me fue la imagen antes, no es ir al cielo, la salvación que trae Jesús no es ir al cielo, reitero esto. A lo largo del Evangelio de Lucas nos quiere contar cuál es la salvación. Se lo dice a una mujer pecadora, miren lo que dice Lucas 7:50. Pero le dijo a tu mujer, ojo, tu fe te ha salvado, tu fe te ha salvado, vete en paz. Lucas 7:50, un poco pegado a la garganta, miren lo que le dijo. Esta es Este es cuando está la mujer pecadora, le dijo, verso 48, y le dijo a ella, tus pecados quedan perdonados. Los comensales empezaron a decirle para sí, ¿quién es este que hasta perdona los pecados? Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. O sea, cuando uno se libera de culpas, cuando uno se sana, porque el pecado es sanarse interiormente, la salvación ha llegado a la vida. Lo dice también con los leprosos samaritanos. Estos son los 10 leprosos que llegaron de Jesús y él los mandó a purificarse y después solo vino uno. Tomó la palabra a Jesús y le dijo, ¿no quedaron limpios los 10? ¿Los otros 9 dónde están? ¿No ha habido quien volviera a dar gracias a Dios sino este extranjero? Le dijo, levántate y vete. Tu fe te ha salvado. Mostrando la salvación le llegó en ese instante, en ese preciso instante. Y esta es una bellísima cuando habla de saqueo, en Lucas 19, que ya se ve más o menos se lo relaté. Dice saqueo, puesto en pie, le dijo al Señor, daré, Señor, la mitad de mis bienes a los pobres, y si he defraudado a alguien, le devolveré el cuádruple. Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también es este hijo de Abraham. Lo que está mostrando el trasfondo del texto es aquel que comparte de lo que tiene, aquel que si ha hecho algo malo se arrepiente y devuelve las cosas malas que ha hecho. En ese preciso instante la salvación está llegando a su casa. Imagínense qué hermoso poder presentar a nuestros hermanos que la salvación no es irse a confesar, pues todo eso ayuda, pero que no es irse a confesar, no es orar, no es hacer esto, sino que es empezar a mostrar cuando yo comparto de lo que tengo a los demás, estoy empezando a traer la salvación a mi vida. Cuando yo puedo tener paz mental porque he limpiado mis pecados o mis faltas, estoy empezando a traer la salvación a mi vida. Cuando puedo sanar a alguien pues con una visita, con una llamada, cuando puedo escucharlo porque está deprimido, estoy trayendo la salvación a mi vida. Imagínense, todos viviríamos como salvados. No sé si han escuchado a Pacho Bermeo decir a cada rato, vivir como salvados. Pues es esto, vivir como salvados es
acontecer en la salvación en el día a día. La salvación acontece en el día a día. Pasa que nos han metido en la cabeza un montón de cosas y ahora vemos la salvación como es hasta que yo me muera. Cuando el Evangelio de Lucas lo que estamos dando es que la salvación llega hoy. Cada vez que yo hago una acción buena, cada vez que me parezco al amor, o cada vez que me parezco a Jesús, me estoy salvando. Estoy llegando, está llegando la salvación a mi vida. Cuando se lo dice a la mujer con hemorragias, viendo descubierta a la mujer temblorosa, se le acercó y postrándose ante él, contó delante de todo el pueblo por qué razón le había tocado y cómo al punto había sido curada y le dijo, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz. Cuando se lo dice, cuando libera al endemoniado, salieron pues al ver lo que había ocurrido y llegando donde Jesús encontraron al hombre del que habían salido varios demonios, sentado vestido en su sano juicio, a los pies de Jesús. Y se llenaron de temor. Los que habían visto eso le contaron cómo había sido salvado el endemoniado, salvado de la opresión. Cuando alguien es salvado de la opresión, cuando alguien es tratado injustamente en nuestros trabajos y nosotros le ayudamos a que pueda cargar su trabajo o luchamos por él, cuando trabajamos por el más débil, estamos trayendo la salvación a nuestra vida en cada uno de esos pequeños momentos. Me parece fabuloso. Cuando cura al ciego de Jericó, Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Y cuando se hubo acercado, le preguntó, ¿qué quieres que haga? Él le dijo, Señor, que vea. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Es en esos momentos, hermano, la salvación acontece en el día a día. Somos salvos, vivimos y somos salvos para vivir como salvados. ¿Y cómo vivimos como salvados? Pareciéndonos a Jesús, haciendo todas estas acciones. Hoy que la gente se suicida, hoy, hace poco se suicidó alguien aquí en Tegucigalpa, se suicida por bullying, por las cargas, por la falta de trabajo, por los problemas económicos, por no tener que comer, o a veces por tener mucho y tener un hueco en el corazón por querer ser escuchado. Yo creo que la salvación está ahí, pues, está ahí para que nosotros podamos llegar a ella. Y ya como conclusiones de lo que ha sido este Evangelio de Lucas, pues quisiera seguir hablando más, pero es mejor ir terminando. El Evangelio de Lucas, como los demás evangelios, yo creo que nos da una gran lección a todos y cada uno de nosotros podemos sacar nuestras propias conclusiones y poder sacar nuestra propia teología. Pero estas son mis conclusiones, ustedes pueden sacarlas de ustedes, se las quiero compartir. Lucas nos da una gran lección a los estudiosos, a los religiosos, a los creyentes cristianos, mostrando que la historicidad de Jesús siempre será un fundamento de una fe sólida en el Señor. Hoy, con todos los avances científicos, muchos no les interesa conocer la vida de Jesús. Muchos de los que les interesa es quedarse, como decía Ariel Álvarez Valdés en la charla que les mandé, con la Biblia como un texto inerrante. O sea, que no tiene, la inerrancia bíblica, y lo explicaba Ariel, era que la Biblia no se equivoca. Y creo que estas clases no es que hemos mostrado que la Biblia se equivoca, sino que cada autor tiene un propósito y desde ahí podemos entender mejor. Yo le mandaba ese video, se lo mandaba a una de mis tías, que es de corte evangélico, y ella solo me puso un mensaje y me dijo, mira, Roger Antonio, yo soy de los que creen en la inerrancia bíblica, me dice. Y más bien me da pesar cuando escucho este tipo de sacerdotes, me decía, porque igual creer el sacerdote, explicando ese tipo de cosas. Claro, a pesar de que los protestantes han sido muy estudiosos, la mayoría del pueblo protestante no le interesa conocer eso. ¿Por qué? Porque los pastores prefieren seguir manteniendo vivo la idea del infierno, la idea de los pecados. ¿Por qué? Porque meten temor. Incluso en nuestra religión también se da así, en nuestra religión católica. Infundir temor lo que hace es tener pueblos oprimidos con la cabeza abajo, sin pensar y haciendo lo que ellos dicen. Entonces, claro, al evangélico no le interesa esto. Nosotros, yo agradezco a cada uno de ustedes, realmente que me estén aguantando hablar 1 hora 10 cuando ustedes todos probablemente quisieran aportar ideas. Para mí esto, el haber estado, el estar enseñándoles a ustedes estas cosas, el dedicarle tiempo, créanme que preparar esto no es cuestión de
pues me tardo de 6 a 10 horas más o menos en una clase, en poderla preparar. Créame, pero lo que yo saco de todo esto es, a mí me ha ayudado muchísimo más de cuando llevé los cursos. O sea, yo hoy vivo más feliz, vivo más tranquilo, o sea, hoy sí, pues yo vivo como yo siento, con una coherencia de vida, siento yo, y eso me lo ha dado el poderle servir a ustedes. Yo creo que la, la, la gran enseñanza me la llevo yo. Ha sido y seguirá siendo un proceso siempre fructífero poder traer estas enseñanzas que, pues, son enseñanzas que no se dan en nuestro país, lastimosamente. Este es un curso, yo siempre lo he dicho, inédito, un curso que no está ni va a estar, pues, pero confiamos que en el pasar del tiempo esto se va a ir abriendo para que la mayoría de los hermanos puedan llegar a conocer lo que ustedes ya conocen. Ustedes van a ser maestros seguramente. Otra de las funciones que yo saco es, Lucas muestra un Jesús que controla las emociones. No es que Lucas quiere vendernos a todo con el dedo, no es que Lucas quiere mostrar un Jesús más divino, ya lo vimos. Lucas lo que quiere mostrar es un Jesús que controla sus emociones, un Jesús que maneja su pensamiento, sus emociones, por ende, sus acciones, que controla todo lo que le pasa, que nada del exterior lo afecta, que él es una persona cuerda, que él controla todo. Entonces, ¿por qué? Porque el estoico o el griego perfecto, él controlaba todo y nada de lo que venía de afuera le modificaba su manera de ser. Entonces, por ese propósito, no es por quererlo elevar más, no es por querer mostrar o engañarnos, no, no, no. Cuando entendemos eso, yo creo que hasta se nos hace más fácil de poder digerirlo el Evangelio. Para Lucas, reitero esto y esperamos verlo el otro año, la segunda venida de Jesús ya vino. Hoy nosotros, yo creo que entendiendo el tema de la salvación, esto es una reflexión muy personal mía, entendiendo el tema de la salvación como algo que acontece diariamente, podríamos empezar a vivir como salvados. Vivir como salvados es vivir agradecidos. Cuando uno da de lo que tiene, créanme que a mí me cuesta dormirme de la alegría cada vez que termino una clase, de la emoción, eso me llena demasiado. Entonces, eso cuando uno da, como dijo Jesús, hay más alegría en dar que en recibir. Eso se da entonces cuando vivimos como salvados, vivimos alegres. Hoy el psicólogo, el psiquiatra, el, el neurólogo, lo que dicen es, empieza a dar gracias. Viva como un agradecido. ¿Para qué? Para que tenga mentalidad de agradecido, para tener una mentalidad más acorde a la realidad. Pues es eso, es vivir como salvados. Lejos de estar pensando en que se nos viene la muerte y que hay que confesarnos antes porque podemos morir cualquier día. Yo creo que más está en realizar acciones en el día a día para poder descubrir cómo la salvación acontece en nuestras vidas. Yo les agradezco, hermanos, su paciencia, su tiempo. Quisiera yo que los 70 que nos matriculamos hubiéramos podido perseverar. Agradezco a los que han podido estar con nosotros todas estas clases y a los que lo miran de manera sincrónica. Y hay algo que me queda a mí que yo lo entendí hace mucho tiempo. Hay un proverbio zen que dice que el maestro llega cuando el alumno está preparado. Yo creo que desde ahí podemos sacar un montón de conclusiones nosotros y para que nos ayuden a avanzar. Y es confiando que el módulo de Lucas, estos 3 módulos nos han sido de mucho provecho para nosotros y el Evangelio de Juan, créanme que será como la tapa del copón, que lo veremos el siguiente año. Pero vamos a dar gracias al Señor por estas casi 40 clases que hemos tenido, en los que han estado conmigo desde los primeros 3 módulos, y a los que no, pues en estas 14 clases que hemos estado, pues hemos aprendido seguramente un montón de cosas, nos han inquietado, nos han puesto a pensar, hemos empezado a buscar más cosas. Yo le decía a Flor, cuando termine este curso, yo en la última presentación voy a poner todos los links de donde yo me alimento, donde yo tomo cursos, voy a poner los precios, voy a poner los teléfonos. Ya una vez terminando el Evangelio de Juan, yo creo que estamos capacitados para poder entrarle a cualquier cosa. Pero como les digo, más gracias al Señor, no es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre, te queremos dar gracias porque te sigues mostrando en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por mandarnos al Salvador, por mandarnos a Jesús, que nos muestra que con el amor es que se salva el ser humano. Gracias, Señor, porque Jesús vino a mostrar tu rostro.
por mostrarnos que la salvación, esa salvación que tú quieres para nosotros, acontece en el día a día. Permítenos, Señor, poder apreciar en cada una de nuestras acciones cómo podernos salvar, cómo poder hacer la salvación un estilo de vida, cómo poder vivir como salvados y cómo poder vivir agradecidos contigo. Te alabamos y te bendecimos, Dios de la vida, porque nos tienes aquí, fuertes, unidos, aprendiendo más de ti, aprendiendo que dando es como recibimos, Señor, y aprendiendo que cada día tenemos que parecernos más a ti. Tu propósito, Señor, siempre será que seamos como Dios, no con nuestras fuerzas, pero sí con tus fuerzas. Ayúdanos a abrir nuestra mente y nuestro corazón para que estas vacaciones, pues, podamos disfrutarlas en familia, poder estar en comunión contigo también, Señor, y poder venir con más fuerzas para el siguiente año. Todo esto, Padre bueno, te lo ponemos en tus manos. Te saludamos como nuestro Señor Jesús nos enseñó y decimos juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Terminamos.